autorización para que las personas se presenten. Listo. Listo. Bueno, ahí está, grabando en nube. Perfecto, gracias. No, quedaría de pendientes necesario aquí aprendizaje obligatorio y fortaleciendo el equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, en ese orden de ideas, entonces ya estamos al aire, estamos conectados con cada uno de ustedes para decirles bienvenidos, muy buenos días en este primer sábado de agosto de 2022, 6 de agosto, aniversario de nuestra capital, Bogotá. Los participantes de esta reunión tenemos el IDE en Alemania, tenemos en Bogotá a Ricardo, tenemos a Pablo Emilio, tenemos en Bucaramanga, estamos Eduardo, José Ángel Amador. Bueno, y las otras personas pues nos irán indicando desde qué parte del país se están conectando, porque la conexión a este programa es absolutamente gratuita, lo difundimos por nuestros grupos de trabajo que hemos conformado con el paso del tiempo, con el ánimo pues, efectivamente de que haya una mejor democratización del conocimiento en estos temas. Lo hacemos de esta forma porque queremos ilustrar muy bien a los participantes en las diferentes falencias o necesidades que tenemos en Propio Horizontal. Como dijo alguno de los participantes hace un instante, vamos a entrar en materia a partir de este momento. Entonces, además de darle la bienvenida a cada uno de ustedes, los ubicamos en el contexto. En primer lugar, Propiedad Horizontal es el sector colombiano que mejor produce insumos no solamente para la economía, sino para la convivencia ciudadana en este país. Tenemos entonces en ese orden a muchas personas que vivimos en propiedad horizontal. No hay estadística, el DANE no tiene estadísticas al respecto, las he buscado, no las he encontrado. Quien las encuentre, por favor, no las comparte, por favor. Mi hijo ha estado muy atento, rebuscando tener información al respecto, no la encontramos. Pero quiero decirles que especulativamente decimos que en el sector urbano de este país estamos concentrados entre el 65 y 70% de los pobladores, o tal vez por ahí el 60%, y un 10% en el sector rural, básicamente en parcelaciones. Entonces, en ese orden de ideas, el crecimiento poblacional, participando en la propiedad horizontal como actores, bien sea propietarios, bien sea residentes, bien sea trabajadores en propiedad horizontal, es el 70% de los colombianos, 50 millones que somos, esto indicaría que algo así como 30, 35 millones de colombianos residimos o compartimos propiedad horizontal. Y por lo tanto los conflictos de convivencia son bastante fuertes. Por ese mismo motivo, entonces requerimos no modificar la ley 675. Nosotros estamos en desacuerdo que se modifique y peor aún, que se derogue, como pretendieron algunos parlamentarios en este último intento. Entonces, ¿qué es lo que sí necesitamos? Necesitamos que se complemente con el decreto reglamentario que luego de cumplir 21 años este miércoles, hombre, estamos espere y espere ese decreto reglamentario. Como bien lo habíamos dicho en algunos programas, sobre todo en el sábado pasado, es indispensable reglamentar la entrega de bienes comunes. Eso no está muy claro y muchos constructores abusan y se aprovechan de eso. Es necesario reglamentar o precisar las funciones del Consejo de Administración, porque es que aquí también está ocurriendo de todo. Es necesario reglamentar las funciones y responsabilidades de los consejeros, ya lo dije, y el administrador. Y por supuesto, es necesario reglamentar quiénes son los que participan realmente en la Asamblea General. Hay una confusión creada a propósito, pero no por el legislador, porque cuando dice la norma que a la Asamblea General participa el propietario, su delegado o su representante, entonces hay quienes hábilmente le dio que esas tres figuras que son absolutamente distintas, las convirtiera en una sola, en un poder. Basta con que con un poder se otorgue y ya cualquiera puede participar con el número de poderes que quiera. Entonces hay que reglamentar que el delegado es un propietario, no es un apoderado común y corriente, debe ser propietario. Y como delegado participa para llevar la opinión de un edificio o un conjunto muy grande en donde un grupo de propietarios o la figura de la delegación le encarga para que él vaya a la asamblea y esta asamblea no tenga mucha gente, sino los participantes que están habilitados en esa calidad de delegatario. Los representantes son los apoderados.
Esa es una persona cualquiera, viva o no viva en el conjunto, sea o no propietario, por lo tanto puede ser apoderado. Pero hay que pararle bola a eso, porque es una figura que se ha ido creciendo y se nos están creando los carteles de los poderes en propiedad horizontal. ¿Por qué? Ya lo dijimos, pero lo repetimos hoy. Las inmobiliarias están otorgando los poderes y ellos no son los propietarios, entonces ellos no pueden otorgar los poderes. Las inmobiliarias no pueden. Esos poderes, ¿a quién le llegan? A la administración y al consejo de administración. ¿Y qué hacen ellos? Se los auto-otorgan y entonces aparece una persona con 3, 10, 15, 20, 30 poderes. Algunos de ustedes no me van a creer. Sí, señor, me han hecho la consulta y me mostraron con claridad el caso de una persona en un edificio en Bogotá que llegó con 30 poderes y no puede aceptar ese tipo de cosas. En un conjunto semicampestre en Santa Rosa ocurre lo mismo. Me hacían la observación al respecto. Entonces, que una sola persona desapareciera con 8, 15 poderes tranquilamente. No, eso no puede, eso hay que reglamentarlo. Entonces, necesitamos no una reforma a la ley 675 con ánimo de derogarla, sino una reglamentación a cada uno de esos vacíos. El doctor Álvaro Beltrán, con el que participamos en muchas actividades, lo ha venido diciendo, hay 73 falencias claras que requieren ser reglamentadas en la ley 675 y vamos a empujar para eso y ya tenemos aliados que nos van a colaborar en el alto gobierno para que eso funcione. Vamos a ver si se puede sacar este año ese decreto reglamentario y hemos venido pidiendo a los distintos colaboradores sus insumos para que esta realidad se pueda dar. Y lo otro de fondo es que todos pagamos la cuota de administración prácticamente en efectivo o una transferencia, pero eso es dinero líquido todos los meses de las cuotas de administración que cada uno de nosotros pagamos. Luego, entonces es necesario que eso se controle. La convivencia se ha visto más afectada porque ahora permanecemos más en nuestro conjunto residencial porque para muchos se convirtió en nuestra oficina de trabajo. Y en consecuencia, pues tenemos idea de todo lo que está ocurriendo y el concepto de la convivencia es súper claro. Pero resulta, y esta es la otra petición al gobierno central, que no existe una solución o una instancia para acudir a la solución de los conflictos en propiedad horizontal. Podríamos ir a la inspección de policía para que desde allí se traten algunos asuntos y ellos lo atienden respecto de que tengan que ver estrictamente con el decreto, la ley de seguridad y convivencia ciudadana o código de policía. Podemos ir a un centro de conciliación y curiosamente no atienden todos los conflictos de propiedad horizontal. Podemos ir a un juzgado de la República y allí se demora 2, 3, 4, 5 años en tomar una decisión. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una jurisdicción especial, es decir, que en el Ministerio de Justicia se cree una jurisdicción especial para atender todos los trámites de propiedad horizontal en 8 días, en 15 días, en 2 meses máximo, o por tarde en 3 meses. Pero la impugnación de una asamblea se demora 3 años y ordenan, realícese la asamblea para corregir los defectos de 2019. ¿Ya para qué? Ese fallo ya es inocuo. ¿Por qué? Porque en ese conjunto se han realizado 3, 4, 5, 10 asambleas, a lo mejor todas corrigiendo lo que se pidió en el proceso judicial, o a lo mejor repitiendo los mismos errores. Pero esas decisiones tardías del Poder Judicial no están causando daño. Lo otro, cuando hablamos de jurisdicción especial, es porque requerimos funcionarios que conozcan y sepan manejar los conflictos de propiedad horizontal, que no son los mismos de la calle, ni son los mismos de la empresa, ni son los mismos del transporte, no. Los conflictos de convivencia tienen que ver con la convivencia en la propiedad horizontal y con todo el tema urbanístico relacionado al interior de la propiedad horizontal. Entonces son temas muy importantes. Dejo sobre esos tópicos los aspectos que quería introducirles para poder el trabajo del día de hoy. Y si alguien tiene algún comentario adicional, nos gustaría oírlo. Pues, inicialmente, me gustaría que sobre esto, en los avances que tenemos, Libardo comenta, o Elibetti ya tiene alguna
tiene muchísimo conocimiento en el tema ya en lo que hemos trabajado. A ver. Edgar, vi que está con el micrófono abierto y quiere intervenir. Adelante, Edgar. Adelante, Edgar, le estamos oyendo. Sí, buenos días, doctor, ¿cómo está? No le copio. Adelante, Edgar, muy buenos días. Estamos pendientes de su intervención. Nos gustaría conocer su opinión entonces sobre esto que hemos venido adelantando en esta nueva reunión. No, pues muy interesantes los temas y complacido poderlo acompañar. He tenido algunos problemas anteriormente y la idea es poder compartir y aportar lo que se pueda para que tengamos un reglamento para propiedad horizontal lo más pronto posible y que sea pues expedito en la forma de la resolución de los problemas que se presenten. Muchas gracias. Bueno, correcto. ¿Qué quiero comentarles adicionalmente? Quiero decirles que esta semana, acá en Bucaramanga, no sé si en todo el país, se llevó a cabo el diálogo social con unas mesas regionales. Y pues algunos participamos en esa actividad, o mucha gente participamos el lunes en esa actividad, en esa instalación de los diálogos. Y básicamente yo participé el martes en una comisión que se llama Convivencia y Seguridad Ciudadana. Y el miércoles en otra comisión que se llama Hábitat y Catastro Multipropósito. Esos dos temas, convivencia y hábitat, son obviamente el núcleo central de la propiedad horizontal. Y en consecuencia, por ese mismo motivo, se hace indispensable, repito, se hace indispensable juntar propuestas para que el gobierno central las pueda desarrollar. ¿Por qué? Porque seguridad, convivencia. Ya decía hace un momento, la convivencia se regula por el Código de Policía, la Ley 1801 del 2016. Allí hay una serie de actuaciones que lo debe hacer las instituciones de policía con el propósito de controlar o regular la convivencia en la copropiedad. Pero en las inspecciones de policía tramitan específicamente lo relacionado con la 1801. Los doctores se centran ahí y eso implicaría mirar qué le falta a ese código de policía para manejar los temas nuestros. Algunas personas estamos convencidos que basta con que el manual de convivencia en el edificio conjunto, esa sea la norma, ¿de acuerdo? Pero esa norma ha venido siendo mal aplicada por lo siguiente. Lo único que está inscrito y registrado es la escritura pública de constitución de esa propiedad horizontal, de cada una de las propiedades horizontales. Eso es lo que está mediante escritura pública protocolizado y registrado en la Oficina de Instrumentos Públicos. Esa es la conformación de esa persona jurídica. En ese reglamento, en esa escritura, aparecen reglamentados algunas normas de comportamiento, de conducta, de convivencia. Y allí es donde puede estar escrito el procedimiento y las sanciones a aplicar. Por lo tanto, de ahí se transcriben al manual de convivencia, que es el catecismo, ese folletico, ese escrito, ¿sí? Este folletico, que es el que se le entrega a los copropietarios del edificio. Este folletico solamente debe incluir los aspectos que están en el reglamento de propiedad horizontal. Aquí, en este folletico, usted no puede crear sanciones que no estén en el reglamento. Y lo grave es que en el reglamento de pronto no hay sanciones, ninguna. Entonces, si acude a llevarla al manual de convivencia y necesitamos que ese manual de convivencia como autoridad esté al menos aprobado, no por cualquier quórum,
debe estar aprobado por la mayoría, ojalá fuera el 100% de los copropietarios. El 100% es imposible, pero por lo menos una alta mayoría para que ese reglamento sea, además de haber sido aprobado correctamente, sea del conocimiento general. No basta con recopilar la información en un folletico y repartirlo, sino que además se requiere hacer que ese contenido sea conocido por todos. Por lo tanto, el comité de convivencia, el consejo de administración y el administrador deben tener muy claras sus funciones y sus responsabilidades en este aspecto de lo que es el manual de convivencia y la aplicación de las normas que hay ahí. Edgar, lo veo con la manita levantada. Adelante. Sí, doctor, es que le entiendo que con respecto al manual de convivencia, lo ideal es que esté aprobado por la mayoría de los propietarios en la Asamblea General. Pero entonces me queda la duda. Como no está en el reglamento, cada año en cada asamblea habría que aprobarlo. Importante duda. No, señor. Sí, porque usted me diría, bueno, pues es que en cada asamblea hay propietarios distintos y en consecuencia valdría la pena darle la oportunidad a esos nuevos para que amplíen su... No necesariamente. Necesitamos, mire que el proyecto de ley que quedó hundido por el Senado de la República, él traía por allá a petición nuestra algo relacionado con la gratuidad del trámite de la modificación del reglamento de propiedad horizontal. Esta es una lucha que no se ha dado y que hay que darle. ¿Por qué no se actualiza el reglamento de propiedad horizontal? Porque es muy costoso. Porque para poder legalizar esa escritura pública, lo primero que el notario pide es el paisalvo de los 480 apartamentos que tiene el conjunto. Y ese paisalvo no debe proceder para el reglamento de propiedad horizontal. No debe proceder porque es que lo que vamos a manejar es una situación de una persona jurídica sin ánimo de lucro, que es la propiedad horizontal. No es el propietario de los bienes privados. Y en consecuencia, eso requiere que sea ese trámite que no requiera esos paisalvos. El paisalvo debe requerir es para la compraventa del inmueble privado, la hipoteca, las sucesiones, etcétera. Pero no se debe pedir para actualizar el reglamento de propiedad horizontal y eso hace dispendioso y por eso hay muchísimos reglamentos, pero demasiado conjunto que no tiene actualizado su reglamento. Punto 1. Punto 2. Ya en la Oficina de Instrumentos Públicos tiene otros costos y otros costos notariales. Entonces necesitamos que eso quede muy claro en la reglamentación que pedimos de la ley 675. ¿Para qué? Para que la actualización de los reglamentos puedan incluir estas conductas que necesitamos que sean estudiadas y además bajo el cumplimiento del debido proceso. Entonces, ante la inquietud de Edgar, me permito precisarle que no hay necesidad de que cada Asamblea General discuta el manual de convivencia, pero sí es necesario que cada copropiedad actualice su reglamento de propiedad horizontal, que donde tiene las normas o las normas sancionatorias las pueda protocolizar de tal manera que se vuelvan aplicables en todo momento. Voy a darle la palabra en orden siguiente. A Marta, a Libardo y a Marta Rojas. Ok, Mila, adelante. Buenos días, doctor Amador, y buenos días a todos los miembros del grupo. Bueno, con respecto al manual de convivencia, el manual de convivencia no tiene validez si no está registrado ante una notaría. De manera arbitraria en los conjuntos se están tomando decisiones ilegales, digo yo, en el tema jurídico. No pueden cobrar ninguna sanción económica que no esté en el reglamento, primero, y segundo, que no se siga el debido proceso. Cuando se hace un reglamento, un manual de convivencia y no está registrado en notaría, es un documento más, es como un acuerdo de voluntades entre vecinos y no tiene ninguna validez, así haya sido aprobado por el 80, el 90 o el 100% de propietarios. No tiene ninguna validez. Y pues quería comentarles, en el grupo les escribí que el viernes tuvimos la audiencia, el jueves, perdón, tuvimos la audiencia con el juzgado con el tema de la impugnación de decisiones de asamblea del 2021 de un conjunto residencial acá en Bogotá, donde todo lo manejan de manera arbitraria. Las asambleas, eso es una recocha, esas asambleas viciadas, sin orden. Y quedé muy feliz porque sigo creyendo en la justicia
La juez fue muy, muy profesional, con una ética impecable, donde ella explicó que la asamblea no cumplía con la ley, no tenía los quórum, los coeficientes requeridos para decisiones que ya todos conocemos cuáles son. El revisor fiscal no cumplió sus funciones que debe cumplir en una asamblea. O sea, definitivamente estamos mal administrados, no es una minoría. En Bogotá, yo creo, no sé, en Colombia diría yo, el 80% de los conjuntos están mal administrados. Las personas que administran no son profesionales, no son abogados, no son contadores, son empíricos, personas que no quieren estudiar en el SENA. O sea, se la pasan haciendo diplomados, muy bien, en los diplomados uno aprende mucho, pero no hay una certificación como el SENA, como una universidad. No le dan la oportunidad a los jóvenes que se están graduando de administración de empresas, ingenieros. Entonces vamos a seguir con estas impugnaciones, doctor Amador, y pues yo hablé con varios abogados y hice la consulta. ¿Qué sigue ahorita? El juez sale el fallo de que la asamblea es ineficaz. Me gustó mucho esa palabra. Ineficaz, no tiene validez alguna. Como era la del 2021 y el administrador de manera irresponsable no quiso hacer asamblea en el 2020, escudándose en una pandemia, y dice uno que irresponsabilidad la de estos administradores, cuando la ley viene desde el 2001, doctora Amador, y acaba de cumplir 21 años, y no podemos celebrar nada porque los propietarios vivimos dolientes con estos carteles que se armaron, porque son grupos delincuenciales donde decidieron coger los parqueaderos de negocio, arrendarlos, explotarlos económicamente, evaden impuestos, no entregan facturas, o sea, cogieron la propiedad horizontal, fue de negocio. Si uno va a mirar dónde están esos dineros, esos recursos de arriendos de salones comunales, no están. Los reglamentos, no sé si todos, pero el mío dice que las sanciones económicas que habla el reglamento de propiedad horizontal tiene que tener el debido proceso, no lo tienen. Y que esos dineros tienen que ir a la cuenta de imprevistos, doctor Amador. Esos dineros no van a las cuentas de imprevistos, esos dineros se vuelven de bolsillo. Esos arriendos de parqueaderos se vuelven de bolsillo. Entonces no podemos seguir viviendo en tremenda corrupción, si necesitamos ese documento con el cual ustedes están trabajando, y si podemos aportar algo, con mucho gusto lo haremos para que haya un orden, porque es que la propiedad horizontal es como una empresa, como decir Bavaria, Coca-Cola. Ellos tienen sus gerentes, sus juntas, cómo reparten sus acciones. En la propiedad horizontal se volvió que esos dineros se los reparten entre el consejo, administrador, revisores fiscales, contadores y algunos propietarios que son cómplices de todo esto, pero nunca esos dineros, doctor Amador, son retribuidos a la copropiedad, y si no, todas las copropiedades de Colombia serían estrato 26, viviríamos con unos conjuntos lindos, con unos parques preciosos, con unos salones comunales, unos gimnasios, que no tendríamos que salir a pagar un gimnasio afuera, unos centros de recreación para los copropietarios, pero desafortunadamente esos dineros se pierden y se llama desviación de dineros, nos dice el doctor León en sus conferencias. Entonces, de aquí en adelante, me decía otro abogado, después de la impugnación de asamblea, sigue una responsabilidad civil, doctor Amador, y una responsabilidad penal, no solo del administrador, sino todo su equipo, digo yo, cartel de la PH, porque como dijo un intervencionista en el Senado de la República, se volvieron carteles de propiedad horizontal, y ni el Código de Policía nos está ayudando, ni las alcaldías están cumpliendo sus funciones. Ya hemos tenido que recurrir a la Procuraduría, porque en el caso mío, los dos conjuntos que tenemos, los administradores de manera irresponsable están explotando de manera ilegal terrenos públicos y nos están sometiendo a nosotros a unas sanciones económicas que perderíamos hasta nuestro patrimonio por una sanción económica que nos llegue a la copropiedad. Entonces digo yo, ¿por qué los propietarios se vuelven cómplices de todo? Y logra uno entender que es a cambio de un parqueadero, a cambio de que el administrador me condone intereses de mora, que me quite la deuda, o sea, negocios por debajo del escritorio. Gracias, doctor Amador. Un abrazo.
Marta, muy amable por su intervención y sobre todo la cantidad de cosas que nos ha comentado. Un detalle adicional. Ese tipo de asambleas, efectivamente, perdón, ese tipo de decisiones judiciales, efectivamente, dejan sin validez los actos realizados por el administrador durante ese periodo. Habría que mirar en el fallo si ya se produjo esa partecita en concreto sobre lo que dijo respecto de la, porque, porque es una, digamos, lo que sigue, porque hay que enderezar cada una de las actuaciones para efectos de que retomen la validez necesaria. Y el otro aspecto, los dineros de la copropiedad son fondos comunes, son dineros comunitarios de la comunidad y eso están controlados en el Código Penal, artículos 249A, 249B, y eso es bien importante. Ojo con eso. Bueno, Libardo Uribe, usted tiene uso de la palabra en este tema tan importante y se prepara Marta Rojas. Después viene César y Jacqueline Gil a intervenir en esta mañana. Adelante, Libardo. José Ángel, sí. Mire, para darle como un poco de claridad a lo que están hablando, cuando se trata de reformas al reglamento de propiedad horizontal o al mismo reglamento de convivencia, estos deben haber surtido los trámites legales que la ley exige para que tengan validez. Es decir, luego de ser aprobados por asamblea, deben anexarse a la escritura, que es la que va a conformar el reglamento de propiedad horizontal, y una vez se haya protocolizado ese trámite, presentarlo a la oficina de registro para que la oficina de registro lo incorpore a la copropiedad horizontal. Y una vez incorporado, ahora sí tiene validez. Lo que decía José Ángel ahorita, ese trámite tiene muchos o es muy costoso, muy oneroso, y por eso muchas personas o muchas copropiedades dejan de hacerlo y no lo hacen como debe ser o lo hacen a medias. Hay quienes solo hacen el trámite de incorporarlo en la escritura, pero dejan de realizar el respectivo registro en la oficina de registro de instrumentos públicos, y el trámite queda a medias, por tanto no es válido. Pasa igual con las sanciones que nombraban ahorita. Las sanciones, somos muy deportivos en lo de las sanciones, en el tema de las sanciones. Es más, los consejos inventándose multas que por ley deben estar establecidas en el reglamento de propiedad horizontal. Estas sanciones para mí deben estar no en el reglamento de convivencia, sino en el manual de convivencia, perdón, sino en el reglamento de propiedad horizontal. Y debe haber, no deben ser abstractas, debe haber temas que no mencionarlas una a una porque es imposible determinar quién va a cometer determinada sanción o qué clase de sanciones se cometen en copropiedad, pero sí determinar por sectores o por tipo de afectaciones el tipo de errores de convivencia que se cometan, el tipo de falta de convivencia que se cometan, y darles una valoración y una tasación, no en pesos, sino en cuotas de administración o en porcentajes de cuota de administración. ¿Por qué no en pesos? Porque es que cuando se tasan esos errores o esas faltas en pesos, con el paso del tiempo, es decir, en 10 años ya no tiene sentido que a alguien le apliquen una multa que hoy era de 20,000 pesos, pero ya en 10 años 20,000 pesos tiende a ser insignificante. Entonces para la gente es mucho más fácil cometer la falta y pagar los 2,000 pesos que dejar de hacerlo. Muy bien, Libardo. Muy bien, Libardo. Muchísimas gracias. Se interrumpió la comunicación. Mientras se restablece, entonces vamos a dar el uso de la palabra a Marta Rojas. Adelante, Marta. Usted tiene también una opinión muy importante. Adelante. Buen día para todos.
retomando lo que dicen mis compañeros, pues es muy complicado en la actualidad reformar un reglamento o hacer un manual de convivencia, ya que es complicado, la protocolización se puede hacer, pero el registro es imposible en estos momentos, por lo menos aquí en Bucaramanga, que se está pidiendo que estén a paz y salvo los inmuebles, tanto valorización como impuesto. Sí. Entonces, por lo menos a mí me pasó un caso de un conjunto, me colocaron pues una tutela por una sanción que se cobró. Me pedían pues el número de la escritura. Yo ya lo había protocolizado, el juez solo pidió el número de la escritura. Entonces, con el solo número de la escritura, pues fue favorable para nosotros, para el conjunto. Pero en la actualidad no se puede registrar un manual de convivencia aquí en Bucaramanga. Entonces, ante eso, pues la asamblea yo diría que debe informarse, debe aprobar que con solo protocolizar ese manual de convivencia se pueden cobrar las sanciones. Gracias, Marta. Muy importante su comentario, sobre todo porque nos informa de algo que realmente nos está complicando la vida para tratar de resolver este problema tan trascendental. Y ojo, esas multas económicas, las que se ha hablado esta mañana, que se han venido aplicando sin que estén consignadas en el reglamento propio horizontal o en un manual de convivencia legitimado, porque dijimos, el manual de convivencia es parte del reglamento, y si es parte del reglamento debe estar protocolizado y registrado. Mientras no esté en la escritura pública, sencillamente este folletico como tal, así solito, no sirve. Es una escritura pública, registrada. Y Marta ya nos habló de las dificultades que se tienen en el registro de documentos y en la misma protocolización en las notarías. Ojo con eso, que eso hay que prestarle atención, y yo creo que en todo el país ocurre la misma situación. Por eso hay necesidad de profundizar, más que en una sencilla asesoría a la propiedad horizontal, es en los cambios profundos que requiere la propiedad horizontal para que sea mucho más dinámica y mucho más proactiva en beneficio de la comunidad. Marta, muchísimas gracias por sus opiniones y consideraciones que nos dieron elementos de juicio muy valiosos para seguir trabajando en todos estos aspectos. Con gusto. César, muy buenos días, bienvenido. Sí, buenos días, muchas gracias. En relación con el manual de convivencia tengo varios comentarios que hacer y quisiera empezar por uno que me parece que es propio del espíritu que persigue este grupo y esta iniciativa de la Defensoría, y es la de que entre nosotros mismos, los que hemos venido integrándonos a este grupo, pues compartamos el conocimiento y las experiencias que tenemos para que podamos replicarlas en la medida que sean buenas prácticas al interior de nuestros conjuntos, de nuestras propiedades y de nuestra misma función. Y en ese punto del manual de convivencia, pues a mí me gustaría que los antecesores a la palabra que han intervenido nos indiquen cuál es la norma, cuál es la jurisprudencia, cuál es la ley en donde se obliga a hacer protocolización del manual de convivencia. Existen una serie de mitos y de paradigmas sobre la ley 675 que vale la pena que la compartamos. Y es que la ley 675 en ninguna parte de su contenido, en ninguno de sus artículos y parágrafos señala que se debe contar con un manual de convivencia. No hay obligación de tener un manual de convivencia, ni siquiera expresa la necesidad de un manual de convivencia. Existe el comité de convivencia y tampoco es que lo señale de manera tácita como una obligación a tenerlo. Entonces sería interesante que los antecesores en la palabra sobre este tema nos ayudaran a conocer cuáles son las normas, cuáles son las resoluciones, cuáles son las sentencias que se han producido en donde se obliga a tener una protocolización del manual de convivencia. Ese es un punto. El segundo punto es, en realidad, el tema de mitos y paradigmas es algo que nos está afectando muchísimo, porque estamos hablando de otro lado con el reglamento de propiedad horizontal y la dificultad que tenemos cuando se trata de hacer reformas y las complicaciones que esto tiene, no solamente desde el punto de vista de trámite como tal, sino del costo en que se incurre por este
por este tema. Pues ahí hay un tema que sí es importante que lo consideremos con una resolución que todos los años sale por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, en donde su articulado relaciona que los reglamentos de propiedad horizontal, bien sea por constitución inicial o bien sea por reforma, son actos sin cuantía, lo cual quiere decir que los costos por este tema no son relevantes para tener un impacto en el presupuesto de cada propiedad. Y por este mito y por este paradigma, muchas veces las copropiedades dejan de hacer sus reformas, dejan de actualizar sus reglamentos porque anteponen un rechazo al costo. No, es que eso es muy costoso. Eso no lo debemos hacer porque es que nos sale afectando el presupuesto en unas cifras demasiado altas. El tercer punto, en cuanto a mitos y paradigmas, es que los manuales de convivencia, por costumbre y por tradición, normalmente se refieren a la introducción de temas que tienen que ver con multas, con sanciones, con comparendos, con castigos sociales, con medidas disciplinarias y con tarifas sobre esas multas y esas sanciones. Normalmente eso es lo que contiene un manual de convivencia. Y resulta que el manual de convivencia pues está ya en ese sentido reemplazado por la ley 1801, por el Código de Policía y Convivencia. Entonces, ahí tenemos por ley un tema que se relaciona con la convivencia, que no es convivencia, porque esa es una contradicción y es un choque en términos y en conceptos. Cuando hablamos del Código de Policía y hablamos de convivencia, ahí hay un choque realmente. Pero quiero decir con esto es que el Código de Policía puede hacer parte del reglamento de propiedad horizontal y no propiamente de un manual de convivencia. Es más, en el reglamento de propiedad horizontal debería haber un capítulo especial para medidas disciplinarias y para toma de decisiones en materia de sanciones y multas por incumplimiento en las obligaciones que tienen los propietarios al interior de cada uno de los condominios. Pero miren lo último, y con esto termino. Yo creo que estamos en un momento en donde hay una transición, hay un proceso de transición importante en la propiedad horizontal en Colombia que nos invita a que contemplemos muchas cosas que no hemos percibido. Y cuando hablamos de convivencia siempre nos detenemos a pensar en sanciones, multas, tal como lo dije ahora, pero no nos detenemos a pensar en otras cosas que tienen que ver con elementos de verdadera convivencia, como es el amor, como es la felicidad, como es la alegría, como es la empatía, la tolerancia, la asertividad, la solidaridad, la comprensión, el bienestar, la calidad de vida. Todos estos conceptos están por allá ocultos en alguna parte, pero no se manejan. En los administradores hay un tema de carácter gerencial que hoy en día es muy importante y son las habilidades blandas que debe tener un administrador. Y precisamente son estas que acabo de mencionar. Hasta dónde un administrador tiene habilidades blandas como empatía, asertividad, tolerancia, capacidad de comprender y de solidaridad, de comunicarse y de tener diálogo. Esto es lo que debe haber en un manual de convivencia y no deben haber temas relacionados con hechos que sancionan, que castigan a la gente. Tienen que haberlos, las medidas disciplinarias tienen que existir, pero no en un manual de convivencia. Yo invito a que contemplemos la posibilidad de que le demos un giro al concepto de manual de convivencia y hablemos a partir de ahora en conceptos, en términos de habilidades blandas, hablemos del libro de la felicidad. Con esto termino, don Ángel, muchas gracias por permitirme intervenir. César, muy elocuente su participación y de eso se trata, de enriquecernos mutuamente, porque siempre he hablado del trabajo colaborativo. Este es trabajo colaborativo. Este es democracia del conocimiento, hacer que el conocimiento fluya para que los demás nos empapemos y lo tomemos, lo asumamos. Quiero decirles que por la colaboración tan grande que a este programa le hace Fidel Lara, hemos resuelto que estos programas están siendo grabados para que todos tengan información de eso, con el ánimo de poder recoger esas memorias y poder producir los documentos necesarios para mejor información. Segundo, para colocarlo en nuestras redes sociales a fin de que mucha más gente tenga acceso a esta información. Y por lo tanto, pues les pedimos su autorización y permiso
de manera que sepan de que en lo posible, tanto el IBET como Social del Amador haremos público esta información, esta grabación del día de hoy, para que otras personas que por X o Y motivo no pueden participar, porque hay muchos amigos que participan los sábados en la mañana con nosotros desde Bogotá, pero hoy están en un congreso de porteo horizontal muy importante. Además, recordemos todos que se trata del cumpleaños, creo que 484 de fundación de la capital de la República. Entonces, pues ellos necesitarán tener esta información en grabación para poderla conocer. César, ahí hay unas cosas demasiado trascendentes que los vamos a tomar en cuenta, ¿cierto? El manual de convivencia se convirtió como en ese código penal al interior de cada uno de los conjuntos. Entonces, es donde están las infracciones, un poco de cosas, pero sin ni siquiera, óigame bien, sin ni siquiera estar bien montado con el debido proceso. A veces es muy exagerado en el debido proceso y otros no lo tienen. Entonces nos enredamos demasiado en esos temas y hemos poco a poco olvidado la necesidad de esa transición de la que usted habla en la propiedad horizontal. Y cada vez nos estamos aferrando más a que cada edificio, así no tenga sino 50 apartamentos o 20, es una república independiente donde se hace lo que quieren 2 o 3 personas. Y así tampoco es. Si bien es cierto, el Estado no se puede meter dentro del dominio privado, de alguna manera nosotros con el concepto de defensoría sí queremos crecer en encontrarle herramientas alternativas para la solución de conflictos, porque tanto las inspecciones como los mismos centros de conciliación han sido muy ajenos a este trabajo. César, una pregunta. ¿Usted de qué parte nos está acompañando en esta asamblea? ¿De qué ciudad? Estoy en La Dorada Caldas. Ah, bueno, vea usted, desde La Dorada Caldas nos ha puesto en unos puntos muy, muy importantes. Y ojo, más que las sanciones es la armonía, la tranquilidad. La ley 675 habla de que uno de los 2 objetivos de la ley es la convivencia pacífica. Y yo, no por capricho, hablo de sana convivencia, sana, es algo que lleve esa tranquilidad, más que pacífico, que implica choque. Nosotros al hablar de sano estamos hablando de esa parte armónica, de tranquilidad, lo que necesitamos es una vida tranquila. Y eso lo aprendimos con la pandemia, no hay duda. Jacqueline tiene la mano levantada hace ratito, por supuesto, y sus intervenciones, igual que la de los demás, son muy importantes para todo este equipo que nos acompaña en la mañana de hoy. Adelante, Jacqueline. Bueno, doctor, gracias. Muy buenos días para todos. Más que, de hecho, quiero hacer una consulta a ustedes, que son un excelente equipo, de algo que me tiene preocupada y de pronto ustedes me pueden orientar. Fíjate que yo llevo administrando un conjunto ya, cumplí un año, voy a cumplir un año. Ellos hicieron una impugnación de decisión de asamblea, pues con el antiguo administrador, me tocó a mí contestarla, por 2 puntos, que estaban dentro del reglamento de propiedad horizontal y no lo cumplieron, que los consejeros no podían ser nombrados, sino por 2 años nomás, y ya iban 2 consejeros por 3 años. En el reglamento es claro. Y la elección del revisor fiscal, que la hicieron con mayoría simple, y ustedes saben que el revisor fiscal es de mayoría calificada, porque pues la norma es clara que no es en los conjuntos que son residenciales no es obligación tenerlo, entonces son expensas no necesarias. Bueno, conclusión, el juez le dio la copropiedad como tal, el abogado que había, pues él no contestó esa impugnación de decisión porque él dijo pues que no afectaba nada a la unidad porque pues ya eso llegó un año después para contestarla y ya en ese momento ni estaba la revisora fiscal ni estaban los consejeros, pero pues quedaba el precedente de que las cosas no se habían hecho bien en ese momento. El fallo del juez, él dice que él declara la nulidad en el nombramiento de la revisora fiscal, la nulidad y pues la nulidad de esos 2 consejeros. Eso fue el fallo. Resulta que esa misma revisora fiscal hizo una asamblea extraordinaria el mismo año, en el mes de agosto. Ellos también hicieron una impugnación sobre esa decisión de esa asamblea, pero pues esa impugnación sí no ha llegado todavía el fallo del juez. Y de esa sí el abogado de la unidad la está contestando. Pero la consulta que yo tengo es, resulta que las personas que me llevaron las decisiones del juez me dicen,
Jacqueline, la siguiente asamblea ya queda por defecto inválida porque le dieron la nulidad a la revisora fiscal y ella fue quien citó la segunda reunión. Y en esa reunión, los consejeros que se nombraron, pues entonces todos son inválidos, porque pues en esa segunda asamblea extraordinaria, lo que hicieron fue sacar a los consejeros que habían y nombrar los nuevos, entonces tampoco sirven, me dicen ellos. Y ellos nombraron un comité, ese comité también es inválido, y ese comité este año en la asamblea ordinaria fue ratificado, y como dicen que fue ratificado porque fue nombrado por el consejo anterior, tampoco sirve. Conclusión, ellos me dicen que yo estoy en desacato porque yo estoy todavía haciéndole, trabajando con el comité que fue nombrado, ¿sí? Entonces, les cuento toda esta historia así como para que ustedes me digan una cosa. Yo hablé con el abogado que me llevó este proceso y el que me dice a mí. Él me dice, no, Jacqueline, son dos casos juzgados totalmente diferentes. O sea, ellos no pueden revolver peras con manzanas. O sea, hay que esperar a que salga el fallo de la segunda impugnación, ¿sí? Me dicen ellos. En el momento que la revisora fiscal citó esa reunión, ella fungía como revisora fiscal y todavía no había salido un fallo que decía que no, ¿sí? Además, él me explica que una cosa es la nulidad y otra cosa es la ineficacia. Que ellos pidieron fue la nulidad del proceso y no la ineficacia. Entonces, que quedó nulo el nombramiento, pero los actos no quedan ineficaces. No sé, ustedes me quieren guiar, después de que les conté toda esta historia de novela, cuál puede ser la realidad de un fallo. Acá el doctor Amador, que es abogado, de ese juzgado. Porque a mí lo único que me dice el juzgado es que yo debo actualizar el acta y decir la nulidad. No me ordena nada más, sino actualizar el acta. Entonces, no sé, ¿me quieren ayudar? Ya que viene interesante el tema que nos ha planteado. Yo siempre he querido que este programa sea una hora y media de análisis de casos, porque es que analizando los casos es como se aprende. Uno no aprende leyendo la norma, porque la norma está ahí y basta con coger el libro. Usted no tiene por qué aprenderse una norma de memoria, simplemente saber dónde la encuentra al instante, que no es en Google, sino en, bueno, ahí también, pero de todo modo la idea es que cada uno tenga pues, su documentación para este trabajo. Pero lo importante es saber interpretar. Y en la interpretación todo mundo le apuesta, todo mundo gana, todo mundo pierde, y a la hora de la verdad seguimos como estamos. Entonces, en ese orden de ideas es bien importante de fallo, porque nos puso en un conflicto inicial. La diferencia entre ineficacia y nulidad. Las dos consideraciones a dónde conduce. Y segundo, el choque de trenes que hay entonces entre unas personas que quieren, digámoslo, perpetuarse y otras que quieren cambiar. Yo he venido diciendo que nosotros trabajamos sobre el concepto del deber ser en la propiedad horizontal, el deber ser, no lo que cada quien quiere que se haga. Es una gran diferencia. Entonces, ya los juristas han planteado algunas cosas, Jacqueline nos hace unas preguntas muy importantes y la idea es que nosotros tratemos de colaborarle con ellos. Hay un punto y es que los jueces de la República se limitan a declarar en este caso o bien la ineficacia o bien la nulidad y de ahí no pasa. Entonces, ellos lo dejan así. Debieran decir, artículo segundo o tercero del resuelve. En consecuencia, los actos realizados hasta la fecha no tendrán ninguna validez y por lo tanto deben retomarse, reiniciarse o deben reconsiderarse, en fin. Pero el juez debiera indicar el camino a seguir, porque lo deja en el aire, como todo en Colombia, todo que hay en el aire y efectivamente no logramos dar como debe ser. Entonces, al interpretar ese aspecto, ya cada quien dice, por ejemplo, ¿qué digo yo? Si ese tema fue de esa asamblea irregular, fue tratado y corregido en una próxima asamblea general, pues ya se superó. Pero si se han hecho nuevas asambleas reafirmando lo anterior, con los mismos errores, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que más me gustó de la exposición de Jacqueline? Que tiene un reglamento que limita, ojo, el periodo de los consejeros a 2 años, 2 elecciones, 2 periodos. Eso es muy bueno y es mi mayor consigna en el trabajo que realizo. En España es obligatorio que todos los miembros de la copropiedad algún día formen parte del Consejo de Administración. Es obligatorio. ¿Por qué? Porque es que es su propiedad.
es su patrimonio y por lo tanto usted no espere que los demás se lo cuiden, ayude a cuidarlo, lo suyo y lo de los demás, y vamos rotando esa responsabilidad. Y de paso, con eso eliminamos las dictaduras. Y segundo aspecto muy importante, muy importante, es que de igual manera allí se trató el concepto de la elección del revisor fiscal bajo la figura de que no puede, primero que todo bien claro, en propiedad residencial no se requiere revisor fiscal, es potestativo, facultativo, si se quiere bien y si no, no. Y algo que dijo que esas ya no son expensas necesarias. ¿Por qué? Porque si no necesitamos revisor fiscal, no tenemos por qué incluir en el presupuesto ese gasto y esa no es una expensa necesaria para ese tipo de copropiedad. Es bien importante, ya que viene la información que usted nos trae, porque eso hay que aclararlo. Esto no es que estemos en contra de los contadores públicos, ni mucho menos de los revisores fiscales, no. Es cuestión de hacer las cosas como debe ser. No como dijo César, que de pronto entramos en moda, nos contagiamos o sencillamente vamos a mitos y paradigmas. Usted le pregunta a ese conjunto, bueno, ¿y usted por qué está gastando de 600, 900, 1.200.000 en revisor fiscal si usted no lo necesita? No, es que es bueno tenerlo, pero si no lo necesitan y la ley no obliga, pues, ¿por qué? Porque piensan que si hay revisor fiscal, están protegidos. Y si es un revisor fiscal cuyos dictámenes son copy y pegue de los que da para los demás conjuntos, entonces estamos perdiendo el tiempo. Me encantaría saber si alguno de los participantes en la reunión nos puede ayudar con las inquietudes de Jacqueline. César tiene la mano levantada, no sé si era de la intervención anterior o que desea participar nuevamente. Bueno, entonces sigo. No, qué pena, se me quedó la mano levantada. Muchas gracias. A ustedes, César, que sus comentarios, como todos los que aquí se dan, son de mucha. Y yo, además de que esto queda grabado, pues tomo algunas notas para recordar. Jacqueline, Muchas entonces, gracias. en concreto, Jacqueline, bien importante la decisión que ustedes han tenido y a mí me encantaría que de alguna manera la intercambiáramos para poderle dar una mejor apreciación, porque si bien los jueces de la República no dicen todo lo que deben decir en el resuelve de su sentencia, en las partes considerativas sí vienen insumos que los abogados es los que realmente utilizamos. Entonces, cuando traemos la cita jurídica, es las consideraciones del despacho judicial sobre el caso concreto. Entonces, por ejemplo, para declarar la ineficacia, el juez tuvo que haber considerado hasta dónde y por qué va esa ineficacia. La primera, si en el reglamento de propiedad horizontal dice que solamente hay 2 periodos por consejero, entonces si lo reeligieron para un tercer periodo, esa reelección ya no tiene ninguna validez y en consecuencia esa función de él es ineficaz. Y por lo tanto, ¿qué hacemos con 3 consejeros, de los cuales uno tiene su elección declarada ineficaz? No tenemos sino 2, entonces no funciona y obligaría a realizar la asamblea extraordinaria para elegir ese tercer consejero. Entonces, fíjense ustedes cómo es de contundente. ¿Cuánto cuesta convocar y realizar una nueva asamblea? Esos costos, ¿quién los asume? Quienes cometieron las equivocaciones pasadas. Y no estamos llamando a que cumplan, asuman las responsabilidades quienes se equivocaron. Nosotros no podemos en propiedad horizontal seguir en el jueguito de que 3 o 4 personas se equivocan 1, 2, 3, 15, 20 años y los demás 80 o 200 o 500 copropietarios de brazos cruzados como si no pasara nada. No, tenemos que comenzar a pedir responsabilidades de quienes se equivocan. Y el otro aspecto, entonces, es por favor, Jacqueline, que de alguna manera la revisora fiscal hoy tiene una decisión ya jurídica, hoy tiene una decisión y ese acto, bueno, ahora viene un tema que es bien importante, que me quedó pendiente en lo que está diciendo. ¿Hasta dónde la decisión judicial tiene efecto retroactivo? Claro, si declaró ineficaz la elección, entonces desde el día que fue electa esa persona es retroactiva esos efectos. Así el despacho no lo ha dicho. Si declaró nulo todo lo actuado y decidido en esa asamblea general, quiere decir que las actuaciones, así hayan pasado 2 o 3 años,
son anulables. Entonces, por eso es que pedimos una jurisdicción especial en propiedad horizontal para que eso lo resuelva rapidito, máximo 3 meses. Nosotros no podemos esperar 3 o 4 años para que decidan que la asamblea del 2019 fue ilegal o fue nula o sus decisiones son ineficaces. Ojo con eso es muy importante. Necesitamos entonces, ¿y cómo comenzamos a resolver el tema? Con la defensoría. Paso rápidamente a ese punto porque ya estaba bastante avanzada la mañana y quiero entonces dejarles los insumos importantes nuevos que les traigo. ¿Qué tenemos en Santander hoy? La Defensoría es una organización, inicialmente la hemos denominado tripartita, intersectorial, más elegante. Eso de tripartita ya eso no se oye muy bonito. Entonces hablemos de las cosas modernas. Intersectorial. Entonces el sector académico debe estar aquí, indiscutiblemente que sí. El sector público debe estar aquí porque las alcaldías tienen un oficio que es certificar la existencia y representación legal de la copropiedad. Y 3, nosotros, los actores en propiedad horizontal, propietarios y, por supuesto, todos los demás personas que inciden en la propiedad horizontal. Luego, entonces, ese equipo intersectorial es el que constituye la defensoría. ¿Defensoría para dónde? Municipal. ¿Cómo se debe parecer? Un poco a la Defensoría Nacional del Pueblo. Yo no sé si logremos que a nivel nacional se cree la Defensoría Nacional de la Propiedad Horizontal y que en muchos municipios existan como esas sucursales, por decirlo así. Pero ojo, yo no estoy hablando en crear burocracia. No, que la propiedad horizontal no sirva para crear la superintendencia y va a mantener ahora 2.000 funcionarios pagos en el país a costillas de nuestros recursos en propiedad horizontal. No, señor. Nosotros no podemos seguir dejando que esto se encarezca y se cree burocracia. Lo que necesitamos es crear esos equipos interdisciplinarios, intersectoriales, para que sean los que efectivamente desarrollen la tarea. De hecho, nadie quiere trabajar gratis. A nadie le interesa entregar su conocimiento regalado. A mí hay personas que respetuosamente me llaman la atención y que me dicen, Amador, no se ponga a tirarse el negocito regalando todo el conocimiento y toda la información. Cobre, cobre y cobre bien. Entonces, no, hay cosas que todo hay que hacerlas para contribuir al mejoramiento de la sociedad y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, la Secretaría de Planeación Departamental de Santander, en cabeza de la doctora Yamín Gómez, me ha ofrecido el apoyo para que saquemos adelante estas ideas. Ella lo mira bajo el papel que una Secretaría de Planeación juega, bajo los conceptos de planificar el tema del hábitat, es decir, el desarrollo urbanístico y todo lo que tiene que ver con estos aspectos, que es un punto difícil. ¿Cómo defender la propiedad horizontal respecto del propietario que quiere hacer reformas en su unidad privada a su gusto, violando el reglamento de propiedad y que nadie le pone coto porque el control urbanístico es muy escaso? ¿Cómo lograr que una inspección de policía toque el tema relacionado de convivencia en propiedad horizontal con asuntos que no tienen que ver específicamente con la tranquilidad o con elementos de la ley 1801? Como decía César hace un rato, hay cosas que no están ni en el código de policía ni están en el reglamento, por lo tanto no se pueden aplicar a título sancionatorio y esas sanciones son ilegales. Entonces, el insumo principal para el día de hoy es que en el avance de la conformación de la Defensoría ya tenemos un par de aliados estratégicos. La academia, desde el punto de vista de la UIS, ya les había contado eso, pero fue ratificado el pasado lunes, este lunes, 1 de agosto, con el ingeniero Hernán Porras Díaz, rector de la UIS, que manifestó su compromiso de que la Universidad Pública de los Colombianos se fortalezca con el tema de propiedad horizontal para efectos de la Defensoría. Ese mismo sí lo he logrado con el doctor Patricio López, rector de la Universidad de Santander, UDES. Él ya se comprometió y los decanos de la Facultad de Ingeniería de la UDES ya lo confirmaron igualmente. En este caso, Víctor Azuero Díaz, quienes han manifestado
su interés en que esta tarea salga adelante. Entonces tenemos ya 2 universidades en Santander y tenemos la Secretaría de Planeación Departamental dispuesta a trabajar en este punto. Y entonces miraríamos si podemos crear el modelo de la Defensoría Departamental de Propiedad Horizontal. Y luego lo bajamos a cada uno de los municipios. Porque todo mi trabajo estaba en tratar de constituir la Defensoría de Propiedad Horizontal del área metropolitana de Bucaramanga, porque el área metropolitana tiene que ver mucho con el tema urbanístico. Y entonces pensábamos en que por esa vía la podíamos sacar para ir creciendo de abajo hacia arriba. Pero igual ante las ofertas profesionales de gente que entiende perfectamente el discurso que estamos echando, consideramos que por donde mejor resulte, mejor le hagamos. ¿Por qué comento esto con tanto detalle? Para que ustedes en otras capitales intenten hacer lo mismo. Hay que ganar la participación de las autoridades. Y la única que no le prestan atención a esto son las autoridades judiciales. Ojalá podamos tener un ministro de Justicia con el que podamos hablar, a ver si con él se puede hablar, tratar el tema relacionado con la Jurisdicción Especial en Propiedad Horizontal. Mis apreciados amigos, quisiera oírles más apreciaciones al respecto. No sé si Ricardo Nieto allá en el Congreso o Pablo Emilio Vega tengan algunas informaciones adicionales para introducir a este conversatorio de la mañana de hoy, sábado 6 de agosto. José Ángel, ¿me escuchas? Sí, sí, Elibet. Y Mira, veo a yo Ricardo quisiera hacer también. yo quisiera hacer una intervención muy corta sobre lo de revisoría Mi fiscal. estimado José Ángel, participantes de este maravilloso conversatorio que se hace todos los sábados, quiero darles un especial saludo y quiero que estemos o invitarlos a que continuemos trabajando en estos temas tan importantes para la comunidad de la propiedad horizontal. Doctor Amador, estuvimos desde mi programa manejando el tema de la posible que se dicte el decreto reglamentario. Y haciendo un análisis, doctor, pues yo creo que la conveniencia de ese decreto no nos daría o no nos cubriría todas las necesidades que tenemos en la propiedad horizontal, en razón de que como hay temas que tienen que ser por legislación, entonces en caso de que se hiciera por decreto reglamentario, pues nos las tumbarían muy fácilmente con una tutela. Entonces lo que yo pienso e invito es a que trabajemos más en una nueva ley, en un proyecto de ley que nos dé la posibilidad de modificar la ley 675, modificarla, más no derogarla como estaba establecido, sino hacerle una modificación que contenga los parámetros que sean acordes con las necesidades de la propiedad horizontal y que cumplan con esas falencias que existen, no vacíos, porque todo el mundo habla de vacíos, yo no creo en los vacíos, porque tenemos leyes que son supletorias, que son suplementarias a la ley 675. Entonces los invito a todos para que trabajemos más sobre ese tema de buscar o de convocar a todos los gremios y que hagamos un proyecto de ley que sea acorde a las necesidades de la propiedad horizontal. Entonces, esa es mi invitación y a todos un cordialísimo saludo. Hoy pido disculpas por no haber participado más activamente en este conversatorio, puesto que estoy en un congreso que, bueno, está muy interesante. A todos muchas gracias y un abrazo fraternal. Ricardo, muy amable como siempre, y usted muy puntual. Elibet, tienes la palabra. Sí, José Ángel, gracias. Mira, es lo siguiente, en cuanto a la revisoría fiscal, pues para conocimiento de las personas que se encuentran aquí en sala hoy. El año pasado estuvimos casi unos 6 meses
reuniéndonos varios contadores profesionales de la contaduría pública, entre ellos contadores y revisores fiscales de la propiedad horizontal, junto con un equipo del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. En esas reuniones se tocó el tema, o tocó la persona del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, tocó el tema de la revisoría fiscal. Ya a sabiendas de que es facultativa, se proponía por qué un revisor fiscal dentro de la propiedad horizontal, por qué no más bien una auditoría administrativa o una auditoría financiera. ¿Sí? El día a día es que en las propiedades horizontales, los revisores fiscales, pues ellos al final de año te entregan a ti el dictamen, ¿cierto? De los estados financieros. Entonces uno no se da cuenta sino a final de año como asambleísta de lo que ha pasado, que es el común denominador. Entonces proponía una persona del Consejo Técnico ahí, es contador, proponía por qué no hacer más bien auditorías financieras o auditorías administrativas, donde cada 3 meses se hiciera esta auditoría y se tuviera un dictamen, ¿sí?, actualizado, y se le pudiera dar información a los asambleístas ahí, en el tiempo, para poder tomar las decisiones que se deberían de tomar y no tomarlas a final de año. Eso con respecto a revisoría fiscal. En estos momentos no ha salido todavía, creo que no ha salido. Se hizo un trabajo bastante largo, fueron más o menos 6 o 7 meses. Debería de estar en estos momentos ya socializado o comunicado, perdón, la parte de la orientación 15, ¿sí? Es como una guía del Consejo Técnico de la Contaduría Pública donde te dice cómo manejar cada, bueno, te da como los pasos, ¿no?, que debes de tener en cuenta a nivel contable. Esto como información para las personas que se encuentran aquí presentes. Y pues difiero, no sé, yo difiero de lo que dijo ahora Ricardo. Me quedo más bien con lo que estamos nosotros en estos momentos planteando, y es no, o sea, no hacer ¿cómo fue lo que dijo Ricardo? José Ángel, él dijo hacer hacer un nuevo proyecto de ley. un nuevo proyecto de ley. Mira, yo diría que para el nuevo proyecto, o sea, yo no estoy de acuerdo con un nuevo proyecto. Ya hemos pasado por muchos, ¿sí? No sé qué tan positivo sea volver a empezar por un proyecto. Y sobre todo, quién lo proponga. Yo creo que aquí necesitamos es más participación ciudadana, más participación de los actores principales, que somos los propietarios, ¿cierto? Que somos los administradores que nos vemos afectados con las actuaciones de los propietarios, o los propietarios que nos vemos afectados con las actuaciones de otros profesionales que hacen parte de esa propiedad horizontal. Entonces, más bien trabajar en lo que has seguido tú o en lo que estás tú proponiendo, ¿sí? Y más no un nuevo proyecto. Ese es mi aporte, José Ángel. Muchísimas gracias. ¿Puede intervenir, José Ángel? Sí, Ricardo, por supuesto. Bueno, pues Claro, para Ricardo. comentarte esto, no se trata de descorrer el tiempo ni el camino ya andado, sino por el contrario, tomar ese proyecto de ley en base a lo que ya hubo, que desafortunadamente el 511, la razón por la cual se cayó fue por trámite parlamentario, pero debemos retomar lo más importante de este proyecto de ley que estaba ya, que casi no lo apruebe, no pasa en Senado, y hacer una invitación, ¿sí? Presentar un proyecto consensuado con todas las organizaciones que estén involucradas en los temas de la propiedad horizontal, y fortalecer ese proyecto y presentarlo buscando
el apoyo nuevamente en Cámara y Senado, porque tenemos que hacer el lobby, y eso no va a ser ahorita en un año. Recordemos que mañana tenemos la posesión del presidente y después de ello tendremos que hacer lobby en el Congreso para que busquemos quién nos apoye este nuevo proyecto de ley y podamos lograr una ley que sea favorable a toda la propiedad horizontal. Entonces, ese es un aporte y ese es un pedido que le hago a todos, de que consensuado logremos construir ese proyecto de ley, como estábamos construyendo el decreto, que estábamos hablando del decreto, pero mirando la viabilidad del decreto es difícil, porque entonces hay temas que muy fácilmente, como lo dije anteriormente, en caso de con una simple tutela se caería y no lograría el objetivo que es buscar la armonía y la sana convivencia de la propiedad horizontal. Un saludo a todos, un abrazo, gracias. Muchas gracias a usted, Ricardo, de verdad que yo pienso que de mi parte, trataré de ser menos disperso y voy a concentrarme en la redacción de esos materiales con el ánimo de podérselos repartir a ustedes como bien lo han pedido, y de ahí que comencemos a hacerle, digamos, adiciones, correcciones, ajustes. Quiero ir, tiene la mano levantada Pablo, ustedes adelante, Pablo Emilio. Pablo Emilio, el turno le ha correspondido a su señoría. Gracias, José Ángel. Mire, yo siempre lo he insistido, se los insistí a los representantes Uzcategui y López en sus primeros debates, luego a Cotrino. Cuando hicieron el proyecto de ley 301, luego 511, yo les decía, muéstrenme en el análisis concordado que hicieron de la ley 675. Nunca obtuve respuesta porque obviamente nunca lo hicieron, porque si lo hubiesen hecho, realizado, se hubiese tenido un excelente proyecto de ley, ¿sí? El único que conozco que ha hecho ese ejercicio es el doctor Germán Molano. Yo tuve la fortuna que me compartió ese análisis concordado y hay artículos de la ley 675 que tienen concordancia con más de 20, 30 decretos, sentencias, leyes. Entonces, yo siempre he insistido, ¿para qué nos desgastamos si un decreto, si unas reformas, si unas políticas públicas de propiedad horizontal? ¿Por qué no hacemos el ejercicio? El análisis concordado de la ley 675 y realmente ahí con calma y paciencia se determina pues qué es lo mejor. Un DUR, una nueva ley o unas políticas públicas o cualquiera de las anteriores o todas las anteriores, perdón. Entonces, yo invito es a eso, hagamos ese análisis, hagamos el ejercicio. Nadie lo ha hecho. Yo creé el grupo Estudio Proyecto de Ley 301, bueno, luego se cambió el nombre a 511, les di el formato y la idea era empezar artículo por artículo para que cada uno diese su opinión y investigase qué artículo, qué leyes, qué normas estaban en concordancia con ese artículo. Pues desafortunadamente, como todo, como uno no es de la rosca, pues eco no hubo, ¿sí? Nosotros en el SENA, en nuestro trabajo de investigación como aprendiz CENOVA, que CENOVA es la línea de investigación del SENA, hicimos un estudio se llamó análisis de la ley 675, de toda la normativa y todo. Encontramos, estoy hablando antes de la pandemia, 435 normas, leyes, sentencias, decretos, tutelas, bueno, todo esto que tienen que ver con propiedad horizontal, ¿sí? Entonces, sumado a lo que dice Ricardo y ya la experiencia de los juristas, si yo tengo 400 y pico concordancias con la ley 675, ¿qué es mejor? ¿Un DUR, un decreto único reglamentario, o un nuevo proyecto de ley aunado a unas políticas públicas? Esa es mi pregunta y esa también es mi invitación a la vez. Yo voy a invitar a mi compañera aprendiz de Migaes del SENA. Ella muy juiciosa tomó toda la parte jurídica de este proyecto para que nos exponga lo que se encontró y tenga un poco más de entendimiento en eso, si ustedes están de acuerdo, ¿sí? Entonces,
Esa es mi reflexión, esa es mi invitación, mesa de trabajo, y pues que lo analicemos. Yo quiero que esto no quede como en muchos grupos que he estado y que sí, un nuevo análisis, un estudio, pero que ahí en veremos. Nosotros en el comité académico de la Cumbre Nacional de Propiedad Horizontal, de la cual soy miembro, también los sábados a las 7:30, a 8:30 nos reunimos, y en este momento estamos analizando las competencias que dicta el SENA, perdón, en la tecnología de propiedad horizontal, con el objetivo de mejorarla, ¿sí? De mejorar la tecnología y que los administradores sean más idóneos y no, como dice nuestro querido sensei Andrés Martínez Díaz, que esa tecnología únicamente saque asistentes administrativos, que pues eso se me hace una falta de respeto. Y que un tecnólogo lo consideren simplemente como un asistente administrativo para propiedad horizontal. Entonces, hombre, hagamos el ejercicio. Así como nosotros en la cumbre estamos analizando la competencia una a una, todos opinamos, dejamos tareas y luego concretamos. Esa también es mi invitación para que esta Defensoría de Propiedad Horizontal tenga la visibilidad, tenga un norte y hombre, no me malinterpreten lo que voy a decir, que las reuniones de los sábados no se nos vuelva una consulta. ¿Sí? Entonces, muchas gracias y buen fin de semana. Por supuesto, Pablo, usted tiene toda la razón. Excelentes comentarios y eso nos ayudan a retroalimentarnos. Claro que sí, vamos a retomar ese análisis normativo de la 675 que nos ha usted recordado, tan importante en su oportunidad con Germán Molano y el trabajo que ustedes han hecho desde la tecnología del SENA. Me interesa muchísimo con Cenova retomar, que se retome el trabajo que tienen ya acumulado para mirar qué se hace. Y del comentario que usted dijo, Pablito, todas las anteriores. Necesitamos un decreto porque hay cosas que se pueden decretar. Por ejemplo, el uso de los poderes. ¿Quién otorga los poderes y cuántos poderes debe tener? Eso debe estar reglamentado en alguna parte para todos. El concepto de delegado. Aclaremos qué es el delegado en propiedad horizontal para que no nos metamos embuchados ahí de que representante y delegado es lo mismo. Entonces, y estemos suplantando los propietarios. Entonces, hay cositas que son muy específicas para que nos resuelvan 3 o 4 o 5 dolores de cabeza de todos los días. Ese podría ser el decreto reglamentario. La reforma indiscutiblemente no puede dejarse de hacer, toca hacer la reforma. Y yo estoy de acuerdo con el equipo de Bogotá que a nivel nacional viene promocionando también la creación de unas políticas públicas y ciudadanas para la propiedad horizontal que como no las hay, entonces eso nos deja con algunas dificultades. En fin, como respuesta, Pablito, sería todas las anteriores. Hágame un favor, a los amables participantes de la reunión de hoy, que hay muchos a los que no conocíamos y que nos agrada muchísimo tenerlo acá, nos encantaría que en el chat nos coloque su número telefónico y con ese número poderlos vincular al equipo de trabajo que denominamos Defensoría de la PH. Y que por ese escenario de la Defensoría podamos entonces intercambiar opiniones en específico. Ese grupo es pequeño, estamos unas 30, 35 personas, aspiro a llegar a unas 50. ¿Para qué? Para que las discusiones sean un poquito más provechosas, más productivas. Y ahí para que entonces Pablo Emilio, si nos puede compartir ese documento, el doctor Molano, maravilloso porque nos permite entonces tener insumos nuevos. Veo la mano levantada de varias personas. Edgar, usted no ha opinado, no ha participado en el día de hoy. Me encantaría muchísimo que todos oyéramos sus consideraciones. Adelante, Edgar Espinosa. Doctor, quiero hacer una precisión con respecto a la señora que nos consultó sobre la demanda de impugnación que tiene y le oí decir que la elección del revisor fiscal es de mayoría calificada. La ley C75 no la tiene. No sé si es que la tienen por reglamento ellos. Segundo, a la señora que nos habló sobre el trabajo que están haciendo con el Consejo de Contaduría con respecto al revisor fiscal y que podíamos cambiarlo por una auditoría financiera o administrativa. Mi opinión personal es que el revisor fiscal es como el asesor de la copropiedad y es tan así que el que valida los quórums en las asambleas es el revisor fiscal. Entonces,
Yo pensaría que pues, los que lo tienen, les sugiero que lo sigan manteniendo y más bien es pedirles la tarea a los registradores fiscales, que muchos se sientan solamente a esperar el fin de año a emitir un concepto. Entonces, creo que las propiedades que lo tienen por reglamento, porque la ley no lo exige, pues debían mantenerlo. Gracias. Muy bien. Importante, Edgar. Muy importante sus apreciaciones, indudablemente. Jacqueline, si se nos puede precisar ese tema de responsabilidad fiscal que nos pregunta Edgar, está también en el reglamento, porque tiene interesante ese reglamento que ustedes tienen. Adelante, Jacqueline. A ver, no, eso no está en el reglamento. En el reglamento no dice cómo sería la elección de él, pero es que recuérdenme, o sea, la ley 675 dice votación de mayoría calificada y para votar por mayoría calificada es expensas comunes no necesarias. Y como el revisor fiscal es una expensa común no necesaria en los conjuntos residenciales, por esa razón fallaron a favor de la unidad diciendo que estaba mal elegido porque debe ser con voto de mayoría calificada. No lo tiene el reglamento, pero la ley sí lo tiene, porque pues no es obligación tenerlo. Entonces, esa es la razón. Bueno, esa ya nos amplía mucho más la información que teníamos y nos permite pues hacer otras conjeturas. César, si usted tiene la mano levantada, con mucho gusto tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, José Ángel. Quisiera hacer tres reflexiones con base en los últimos comentarios relacionados con el 301 y el 511. En este sentido, voy a comentar que participé en las convocatorias de la Cámara de Representantes a las audiencias, tanto de la Cámara como del Senado, e hice tres observaciones que las voy a compartir con ustedes porque me parecen que son pertinentes en este momento. La primera es que en la construcción de los dos proyectos, en ninguna parte encontré yo que existiera un conocimiento del tamaño de los problemas que tiene la propiedad horizontal en Colombia. Y por allá en el mundo académico se dice que en la medida en que uno conozca el problema, puede tener la mitad de la solución en camino. Y esos proyectos no tienen el tamaño de la solución del problema de la propiedad horizontal en Colombia. Y me voy a referir específicamente a esto. El tamaño se puede calcular de diferentes formas, pero hay una que nos abona muchísimo el camino con una serie de insumos que son las estadísticas. Y las estadísticas en la propiedad horizontal no existen. El DANE no tiene ningún dato, ninguna información. El Departamento Nacional de Planeación no tiene ninguna información. El Ministerio de Vivienda no tiene ninguna información. Y otros organismos, incluso de carácter académico también, como el SENA mismo, por ejemplo, no tienen información estadística sobre la propiedad horizontal. Luego, no podemos determinar el tamaño. Aquí en este momento, los 29 que estamos conectados, nos podríamos preguntar cada uno, oiga, ¿cuántas propiedades horizontales de formato residencial hay en Colombia? Y cada uno podría decir una cifra, pero esa cifra no tiene ningún soporte, no tiene ningún sustento técnico que nos diga que esa es la cifra. Entonces, por ejemplo, no sabemos eso, ¿sí? Pero si nos vamos al detalle de cada uno de los indicadores que pueden haber en la propiedad horizontal, pues mucho menos. No sabemos cuántas unidades hay en promedio por las propiedades horizontales, bien sean residenciales, comerciales o mixtas. Pero hay unos temas mucho más graves que nos representarían una aproximación real al tamaño de la propiedad horizontal en Colombia. Y es, por ejemplo, ¿cuál es el aporte que la propiedad horizontal en Colombia le hace al empleo y al empleo formal, al empleo directo y al empleo indirecto? ¿Cuál es el tamaño que la propiedad horizontal le hace a Colombia en materia de tributación? ¿Cuál es el tamaño que la propiedad horizontal le hace al país en el Producto Interno Bruto? ¿Cuál es ese tamaño? ¿Cuál es el tamaño de las transacciones financieras que se realizan mensualmente solo por cuotas de administración en el país?
en esta cifra hace uno una pequeña formulación en Excel y le pone una simulación con cualquier dato y son miles de millones de pesos mensuales que se mueven transaccionalmente en Colombia por la propiedad horizontal. Y los señores senadores y representantes en el 301 y el 511 no tienen ni idea de cuál es el tamaño del problema que hay en la propiedad horizontal en Colombia. Luego, ese punto me parece muy importante, no desconociendo la importancia de hacer un paralelo, de hacer una especie de análisis, hacer un análisis jurídico comparativo entre la ley y la reforma y toda la concordancia que hay con las 400 y pico, algunos dicen que 600 resoluciones, normas, reglamentos, sentencias, opiniones, etcétera, relacionadas con propiedad horizontal. Entonces, ese es el primer punto. No sabemos cuál es el tamaño de la propiedad horizontal en Colombia. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva, José Ángel y compañeros que hay en este momento, nos lleva a que nosotros también tenemos que entender que la propiedad horizontal en Colombia es un sector, que es un sector económico, que es un sector social, que es un sector ecosistémico, que tenemos que darle el mayor significado, la mayor importancia. Y no podemos quedarnos en algunas cosas que a mí me resultan que nosotros mismos, como miembros de esta comunidad de propiedad horizontal, estamos manteniéndonos en una zona de confort y no estamos exigiendo que se reconozca la propiedad horizontal de una manera que sea el equivalente a su verdadero tamaño. Cuando nosotros nos contentamos, por ejemplo, o nos contentamos, no, simplemente cuando vemos que se coloca, por ejemplo, en el IBC, en la inspección, vigilancia y control, que los entes territoriales son los que van a quedar encargados de hacer el IBC en la propiedad horizontal, pues nos lleva a que hayan iniciativas como esta de la Defensoría, ¿sí? Porque no es correcto. Entonces tenemos que por iniciativa propia crear unas instancias como la Defensoría para hacer este tipo de funciones y de cumplir con estas responsabilidades que deberían estar en un ente que tenga mucha más estructura, que tenga mucho más conocimiento, que tenga mucha más experiencia, que cuente con recursos, no solamente recursos humanos, sino recursos tecnológicos para que pueda hacerle un IBC a la propiedad horizontal en Colombia. Y tercero, y con esto termino, José Ángel, me parece muy valioso, muy importante la gestión que usted está desarrollando con ese acercamiento y con esa relación que ha establecido con el mundo académico y especialmente con la UIS, que es una institución tan prestigiosa a nivel nacional e incluso internacional. En algunas clasificaciones se le incluye como una de las más importantes en Latinoamérica. Y en el tema del apoyo a la auditoría, del respaldo de esta iniciativa de la Defensoría, perdón, me parece muy importante y muy valioso que la UIS esté ahí. Pero yo quisiera aprovechar, José Ángel, para que, sin ningún compromiso y solamente como una sugerencia, hasta dónde le podemos decir por su intermedio a la UIS que piense en que la UIS se vincule con el crecimiento de la propiedad horizontal, introduciendo un programa de nivel profesional para que haya ingeniería administrativa, gerencial, financiera, especializada en propiedad horizontal, pero un programa profesional. Yo en unas primeras reuniones de este grupo mencionaba que no entiendo cómo algunas instituciones, muchas instituciones académicas en el país de nivel universitario, tienen programas académicos para administración hotelera, administración agropecuaria, administración de entidades de la salud, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay administraciones en programas profesionales para muchas cosas, pero no lo hay para la propiedad horizontal. Y la propiedad horizontal no debería ser propiamente una administración, debería ser una ingeniería, debería ser una administración, debería ser una gerencia, etcétera, etcétera. La versatilidad y la multifuncionalidad y las multitareas que tiene la propiedad horizontal exigen que los programas académicos que pudieran tener en una entidad universitaria fueran de un tamaño mucho mayor a lo que se conoce como administración de empresas, porque tienen muchas más cosas que hacer. Con esto le daríamos también un realce y un reconocimiento nosotros mismos a la propiedad horizontal para que nos
ubiquen en una clasificación en donde estemos al nivel de las grandes empresas de este país. Es que en Colombia existen propiedades horizontales que son empresas de un tamaño inmenso, no son pymes, y mucho menos mini pymes, son empresas grandes. Tenemos empresas, propiedades horizontales con unos presupuestos que superan los 10.000 millones de pesos al año. Y propiedades horizontales de carácter residencial, oíganme bien, propiedades horizontales de carácter residencial que superan presupuestos de 10.000 millones de pesos. Propiedades horizontales, estrato 6, obviamente, pero así es. Y ni se diga si hablamos de propiedades horizontales de carácter comercial, pues superan esa cifra. Uy, mire, tan buena la propuesta que le van a proponer a la UIS, de que dentro de las, de verdad, Carmencita, es muy bueno, que dentro de las carreras que saquen algo. Qué pena, permítame, termino, con eso Por termino. favor, Aló. por favor, concretar la idea, gracias. ¿No está concreta? Sí, César, tranquilo. Pero buenísimo, porque mire que las reacciones son bastante positivas. Termino rápidamente con lo siguiente, José Ángel. Y respecto al tema de la auditoría financiera y la auditoría administrativa que está propuesto en esas reuniones que se han hecho con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, pues a mí me parece que esos escenarios son interesantes, que esos espacios son interesantes, pero también hay una cosa que hace parte de todo lo que he comentado yo, y es que uno de los grandes problemas que hay en la propiedad horizontal es el desconocimiento, es el desinterés, es la falta de capacitación, de educación y de cultura por parte de los propietarios, por parte de los copropietarios, ¿cierto? Entonces, en este sentido, cuando hablamos de auditoría administrativa y auditoría financiera y revisoría fiscal, no hemos podido entender que la ley misma, en muchos de sus artículos, de manera implícita, le dice a los copropietarios que tienen que efectuar control interno, por ejemplo, que pueden ser sus propios veedores, que pueden ser interventores, que pueden ser auditores. O sea, los propietarios tenemos que tener ese conocimiento también, tenemos que tener esa actitud para actuar en determinados momentos como auditores, como interventores, como veedores. La ley misma nos los permite. La misma ley 43 del 90 para los revisores fiscal habla de que los revisores fiscal tienen que ejercer la función de control interno, y el control interno lo practican los revisores conjuntamente con sus con sus vigilados o con las propiedades y entidades a las que están haciéndoles la prestación del servicio de revisoría. Entonces, con eso termino solamente para decir que nosotros, los propietarios y los que actuamos, los que estamos en diferentes roles en el mundo de la propiedad horizontal, pues tenemos un compromiso y una responsabilidad en educarnos y en construir cultura sobre propiedad horizontal, porque si no hacemos eso, nos vamos a quedar, vamos a seguir patinando y vamos a seguir estancados en lo que estamos. José Ángel, muchas gracias. Totalmente, César. Para la amable audiencia, ahí en el chat coloqué mi número telefónico y el correo electrónico de Horizontal, a fin de que tengamos una comunicación fluida y podamos fortalecer lo que hoy hemos planteado. César, muchas gracias por sus aportes. Todos los demás, Jacqueline, Marta, Edgar, en fin, Pablo Emilio, Ricardo, Olivardo, Jacqueline, todas las personas que han intervenido en la mañana hoy, Marta Rojas, en fin. ¿Por qué? Porque los insumos aquí han quedado grabados. Vamos a ver cómo nos organizamos con el IBET para poderlos compartir y comenzar a trabajar en todo ello. Hay un punto clave, y es que el compromiso es que no nos quedemos en exponer los temas, sino que comencemos a consolidar material de trabajo para convertir todas estas cosas en grandes realidades. César cerró hablando de un concepto que hace algún tiempo venimos fortaleciendo, y es la cultura en propiedad horizontal. El IBET, adelante. Sí, gracias, José Ángel. Me gustaría, antes de terminar la reunión, ya llevamos creo hora, y nos hemos pasado unos 15 minutos. Ya vamos para 2 horas, muy larga. Ok, ya vamos para 2 horas. Entonces me gustaría lo siguiente, José Ángel, si tú me lo permites, hacerle una invitación al señor César, que ha hecho unos aportes muy, de verdad, excelentes. Hacerle la invitación al señor César, a Pablo Emilio, y obviamente tú, José Ángel, a ver si de pronto nos quedamos después de terminada la sesión y
y charlamos un ratico, 15 minutos nada más, les pido a ustedes. Y pues nada, agradecerle a todos los participantes. Hemos tenido una participación más o menos de 30 a 35 personas. Qué rico. Y lo que tú dices, José Ángel, tenemos que ir avanzando, y lo que decía Pablo Emilio, tenemos que avanzar, no nos podemos quedar aquí estancados. Tenemos que organizarnos, estamos organizados, pero organizarnos mejor para que esto dé resultados. Gracias. A usted, Libet, por facilitarnos la plataforma de Zoom, por permitirnos todo ese trabajo que venimos realizando. Esto es trabajo colaborativo y como coequiperos tenemos el horizonte bien claro. Nos corresponde no quedarnos sencillamente intentando, sino realizando. En ese sentido, veo la manita también de Marta levantada. Marta, cerramos con tu intervención. Gracias, doctor Amador. Pues estoy de acuerdo con Pablo Emilio, que estas reuniones lleguemos como a algo concreto. A mí me parece que la ley es perfecta. Yo la he leído, la he estudiado. Solo nos queda un vacío. ¿Quién la va a vigilar? ¿Quién nos va a sancionar? Tanto propietarios como residentes, como administradores que hacen las cosas de manera arbitraria y en contra del reglamento. Entonces, el aporte de Pablo Emilio me encantó porque estas reuniones son espectaculares, pero que lleguemos a algo en concreto, que ustedes muy amablemente con su profesión de derecho, con Ricardo Nieto y el doctor Amador, lleguemos como a tocar las fibras del corazón de nuestros senadores y congresistas para que alguien nos adopte. A mí me parece que lo único que falta es como como cuando yo me paso un semáforo en rojo, pues me para un policía y me saca un comparendo. Necesitamos eso, un ente que nos vigile y que nos sancione a todos. Gracias. A usted, muy amable, Marta. Efectivamente, pienso que aparte hemos ganado bastante en el tema, hemos motivado mucha gente alrededor de esto, y si bien las reuniones no son tan numerosas, de alguna manera sí hemos avanzado significativamente en este proyecto. Uy, caramba, esto se emocionó a todo el mundo. Hola, Reinaldo, muy buenos días. No lo había visto, qué vergüenza. Discúlpame. Adelante, Reinaldo. Y Hola, mi doctor. Bien, escuchándolos muy atentamente en todo, y precisamente anoche terminamos una reunión con un número representativo de propietarios mirando precisamente la situación financiera del conjunto. Algo que me tiene preocupado es que veo mucha falta de cultura, y lo que dices tú en esa parte de apersonarnos de lo que es la propiedad horizontal. La propiedad horizontal en un momento dado se puede equiparar como a una empresa. Cuando nosotros tenemos una propiedad dentro de una copropiedad o una propiedad horizontal, es un haber que nosotros tenemos ahí, es decir, tenemos unas acciones dentro de esa propiedad horizontal. Y todas las personas han dejado eso han renunciado a ese derecho. Y lo que estábamos estudiando, al punto de que si en un momento dado llega a verse o a presentarse una quiebra dentro de la propiedad horizontal, de hecho ya ayer analizábamos y hay un hueco pesos, les puse en alerta. Ojo, porque aquí estamos en un punto que donde los proveedores nos lleguen a demandar todos, vamos a presentar una quiebra, y es muy probable que el conjunto corra el riesgo de perder su personería jurídica por ese hecho, y eso está establecido dentro de la misma ley 675 y está dentro de los estatutos. Entonces, me preocupa eso, y es algo que pensaría yo que tenemos que como afianzarnos y determinar y llegar al punto de hacer llamar la atención de todos los propietarios, que se sientan que son parte estructural dentro de la misma copropiedad, que ellos también son responsables por las cosas que pasen dentro de la copropiedad, y que tenemos que mirar en el avance financiero y la viabilidad financiera de esa empresa que se llama propiedad horizontal.
Y hombre, para cerrar el punto, un punto de estudio. Nosotros todos somos responsables por negligencia, todos los propietarios. Entonces, para que estudiemos ese tipo de responsabilidad, que puede ser de 3 niveles, la lata, la leve y la grave. Entonces, hay que tener en cuenta que somos responsables y que tenemos que responder hasta con nuestro propio peculio y predios. Ese punto se lo quería dejar ahí, doctor, porque tenemos que la gravedad del asunto y es urgente que creemos el decreto reglamentario y que logremos reunir a toda la comunidad de universidades, todos los catedráticos y todo lo que es esa parte de hacer esa especialización en parte a los administradores y que los contadores y los revisores fiscales anden más de la mano de todos los propietarios. Esa es la verdad y ahí es donde nosotros tenemos que afianzar eso. Entonces, doctor, quería como dejarle ese temita ahí y yo le voy a enviar a usted ya un estudio que ya llevo hecho de eso para presentarlo aquí a la mesa y que conformemos ya esa parte y que sea la Defensoría de Propiedad Horizontal una entidad que se encargue de vigilar todas las propiedades horizontales en esos temas y que sea multidisciplinario para poder tener como ese arraigo de autoridad y que se nos reconozca también como autoridad para poder sancionar también a esos administradores que no hacen las cosas bien. Muy bien, Reinaldo, muchísimas gracias. Luz León, queremos oír sus comentarios sobre el tema que estamos desarrollando y que ya estamos próximos a concluir. Adelante, Luz. Buenos días, les saluda Luz Helena León. Yo estoy aquí en Bucaramanga, pertenezco al Colegio de Administradores de Santander. Pues les cuento que solo quiero manifestarles mi felicitación porque pues yo los sábados estoy haciendo una especialización y esta mañana estoy ahí en ese grupo y vi yo qué tema tan interesante, pero déjenme felicitarlos. No me puedo conectar los sábados, pero de verdad que me encantaría dar apoyo en todo el sentido de la palabra por la experiencia tanto como administradora, soy contadora, revisora fiscal de empresa privada y del Estado. Yo aquí trabajo, soy la revisora fiscal de EMPAS. Entonces, ¿qué les quiero decir? Nosotros tenemos un senador y hoy en día el senador santanderiano es vicepresidente del Senado. Yo en alguna oportunidad había hablado con el doctor y le había comentado, es hacer una mesa de trabajo y él está dispuesto a escucharnos y pues lo que necesiten con muchísimo gusto, solo quiero felicitarlos, darle apoyo en lo que necesiten y créame que me pareció interesantísimo la intervención de todos. Dios les bendiga, sigan adelante, muy valiosa esta capacitación y pues no importa que no haya tanta gente, lo importante es que se entienda cada palabra y que todos hablemos un mismo idioma. Dios les bendiga y éxitos. Elena, usted como siempre, muy proactiva y muchísimas gracias por su aporte. Nos encontramos, nos comunicamos estos días para enriquecer eso. Eliver Lara nos pidió el favor de que trajemos un poquitico más sobre estos aspectos para como dejar una agenda, un cronograma de actividades y con mucho gusto lo vamos a hacer. Pero vamos a ver, antes de cerrar la reunión formalmente, a Libardo Uribe, por favor, adelante, Libardo. Gracias, José Ángel. Sí, efectivamente. Mire, para redondear o concluir la reunión, hay dos cosas fundamentales a tener en cuenta. Primero, Libardo, por favor, acerca un poquitico más el micrófono para que se lo oiga con más claridad. No pasa. Adelante. Sí, Libardo, para mejorar el sonido de parte suya. Bueno, tiene sus falencias y dos, hay que trabajar. Es muy importante trabajar en el recordar con base en poder. Se cayó la señal con Libardo. Libardo, restableciendo nuevamente. Adelante.
favor, encender el micrófono, Libardo, lo tiene apagado. José Ángel decía que para concluir, bueno, no es mala, la ley 75 está bien redactada. Lo que pasa es que estas leyes no pueden ser particulares y con el paso del tiempo detectamos algunas fallas que tenemos que procurar mejorar. Eso lo podemos hacer en el trabajo que estamos haciendo. Segundo, básico, que seamos reconocidos como sector económico. Vamos a tener herramientas para Libardo, se dificultó la comunicación, no logramos oírle. Hubo mucha dificultad. Bueno, adelante, Libardo. No se oye. No, definitivamente no se oye. Qué pena, Libardo, pero no se pudo mejorar el sonido de parte suya para poderlo oír. trabajando en lo que se está haciendo y empezar a generar activamente el modelo de reforma a la ley 665. Gracias, Eugenio. Libardo, muchísimas gracias. No se logró la comunicación de la mejor manera. Bien, por la mañana de hoy, este primer sábado de agosto concluye nuestro trabajo. Ha sido maravilloso, los aportes de cada uno de ustedes han sido muy enriquecedores y de verdad, vamos a dejar ya, a comenzar a documentar. Vamos a trabajar con Bogotá, Cali, de igualmente Bucaramanga, La Dorada, Manizales, y organizamos el documento para socializarlo esta semana, de tal suerte, dentro de hoy en 8 días estamos de frente, pero donde ustedes estén nos conectamos media horita, una horita, para hablar del borrador que les vamos a compartir. Quienes me hayan enviado por el chat el número telefónico, los incluyo al grupo y ahí en el grupo colocaremos los documentos pertinentes. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, con muchísimo gusto, veo que Libardo está insistiendo en la comunicación. Libardo, para que desde la misma dirección de la agencia podamos No le estoy oyendo a Libardo, no sé si otras personas lo estén oyendo. ¿Alguien me confirma si oyen a Libardo o será mi equipo el que no? No, no se le escucha, José Ángel, no se le escucha. Ok, vamos a dejar entonces la intervención de Libardo para otra oportunidad. Son muy importantes los comentarios que es que, doctor, yo creo que es que Libardo va a tener, él está por el celular y va a tener él va a estar hablando por los audífonos que son con Bluetooth, y ese es el problema de los audífonos con Bluetooth, que el micrófono pierde mucha nitidez y mucho volumen al momento de hablar. Bueno, gracias, Reinaldo, por la aclaración. Toca así, en vivo y en directo, viéndonos la cara, como dicen algunos. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por el trabajo de hoy. De verdad que nunca había sido tan enriquecedor los comentarios de cada quien. Y las personas que guardaron silencio, no se preocupen, porque aquí venimos a aprender y poco a poco a juntarnos para poder hacer lo mejor que podamos. Porque el propósito no es seguir en esa. Mire, 21 años de la ley 675, una muy buena ley, pero que en últimas, algunas cositas, si le metemos y la mejoramos, nos va a todos muy bien. Bueno, muchísimas gracias, feliz resto de mañana. Chao, chao. Gracias, bendiciones.
Amén.